La ciudad de Crepusculia era un lugar sombrío, lleno de edificios antiguos que se elevaban hacia el cielo con un aire amenazante. Sus calles adoquinadas estaban siempre cubiertas por una niebla persistente que parecía ocultar secretos oscuros. Era una ciudad que jamás dormía, y donde la noche era el dominio de las sombras y los susurros inquietantes. Clara era una trabajadora de la noche. Cada anochecer, se dirigía a su lugar de trabajo, un antiguo teatro convertido en un cabaret decadente llamado el Refugio del Ocaso. El teatro estaba situado en uno de los barrios más antiguos y siniestros de Crepusculia. Había sido construido en el siglo XIX y, aunque su fachada aún conservaba vestigios de su antigua gloria, el interior estaba lleno de decadencia y misterio. Clara había empezado a trabajar en el Refugio del Ocaso hace 3 meses, después de haber perdido su empleo como mesera en un café. Necesitaba el dinero y el trabajo en el cabaret parecía una solución temporal. Sin embargo, desde el primer día, algo en el lugar le provocaba escalofríos. Las paredes parecían susurrar, y los espejos en el vestíbulo reflejaban más que solo su imagen. El cabaret tenía una clientela variada, pero todos compartían una misma cualidad: sus miradas eran vacías, como si hubieran visto cosas que ningún ser humano debería ver. El dueño del lugar, el señor Víctor, era un hombre alto y delgado con una sonrisa inquietante y ojos que parecían perforar el alma de cualquiera que se cruzara con su mirada. Una noche, después de una actuación especialmente agotadora, Clara se quedó más tiempo del habitual, ordenando el vestuario. Mientras se cambiaba de ropa, escuchó un murmullo que parecía venir de detrás de uno de los espejos grandes que adornaban el camerino. Al principio pensó que era su imaginación, pero el murmullo persistía, y cada vez era más claro. Clara. Clara. Su corazón empezó a latir con fuerza. Se acercó al espejo, tratando de discernir de dónde venía el sonido. Para su sorpresa, el espejo parecía vibrar ligeramente, como si hubiera algo al otro lado. Con mano temblorosa, tocó la superficie fría del cristal. En ese momento, el murmullo se convirtió en un grito desgarrador, y el espejo se rompió en 1000 pedazos, revelando una habitación oculta detrás de él. La habitación estaba iluminada por una tenue luz roja, y las paredes estaban cubiertas de inscripciones en un idioma que Clara no reconocía. En el centro de la habitación, había un círculo de velas negras rodeando una silla de madera. Atada a la silla, una mujer con la misma apariencia que Clara, pero con los ojos llenos de terror, luchaba por liberarse. Antes de que pudiera reaccionar, Clara sintió una mano fría en su hombro. Se giró y se encontró cara a cara con el señor Víctor. Su sonrisa era más siniestra que nunca. «Bienvenida a la verdadera naturaleza del Refugio del Ocaso, Clara», dijo con voz suave. «Este lugar no es solo un cabaret. Es una puerta a otro mundo, un mundo de pesadillas y oscuridad. Cada trabajadora que ha pasado por aquí ha dejado una parte de su alma en esta habitación. Y ahora es tu turno». Clara intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. Las paredes comenzaron a cerrarse, y las inscripciones brillaron con una luz intensa. Sintió como si su propia esencia fuera succionada hacia la silla, y en un parpadeo, estaba atada, reemplazando a la mujer que antes ocupaba el lugar. Víctor se acercó lentamente, su sonrisa convertida en una mueca de satisfacción. «No te preocupes, Clara. Tu sacrificio no será en vano. Este lugar necesita almas para mantenerse en pie, y ahora eres parte de su historia. Una historia que se repite una y otra vez, atrapando a las trabajadoras de la noche en un ciclo sin fin». Los gritos de Clara resonaron por todo el cabaret, pero fuera de las paredes de la habitación oculta, todo parecía seguir igual. La música continuaba, los clientes seguían bebiendo y charlando, y la noche en Crepusculia continuaba, indiferente al horror que se desarrollaba en su corazón oscuro. El Refugio del Ocaso siguió operando, y cada nueva trabajadora sentía una inexplicable atracción hacia el lugar. Y así,
El ciclo continuaba, alimentado por las almas de las trabajadoras de la noche, atrapadas para siempre en el misterioso teatro de Crepusculia. En un pequeño pueblo llamado Aldea Vieja, las noches estaban envueltas en un manto de misterio y susurros. Las calles estrechas y empedradas eran apenas iluminadas por faroles antiguos que proyectaban sombras inquietantes. Los lugareños evitaban salir después del anochecer, pues todos conocían la leyenda de Isabella, la mujer que desapareció en la calle de la Luna. Hace muchos años, Isabella era una joven conocida por su amabilidad y belleza. Vivía con su familia en una acogedora casa en la periferia del pueblo. Una noche de verano, Isabella salió para visitar a una amiga que vivía al otro lado de Aldea Vieja. Prometió regresar antes de que anocheciera, pero nunca volvió. Su desaparición fue un golpe devastador para el pueblo. Se organizaron búsquedas, se peinó cada rincón y cada bosque cercano, pero Isabella parecía haberse desvanecido en el aire. Las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años, y la esperanza de encontrarla se desvaneció lentamente. Sin embargo, la noche de su desaparición dejó una marca indeleble en la memoria de Aldea Vieja. Los habitantes comenzaron a contar historias de encuentros misteriosos en la calle de la Luna, la misma calle por la que Isabella había caminado la última vez que se la vio. Decían que en noches sin luna, una figura etérea vestida con un vestido blanco aparecía de la nada. Algunos aseguraban haber visto a una mujer hermosa y triste que caminaba lentamente, como si buscara a algo o a alguien. Una noche, Sofía, una joven periodista intrigada por la leyenda, decidió investigar. Armada con una linterna y su grabadora, se aventuró por la calle de la Luna, decidida a descubrir la verdad detrás de los relatos. La noche era oscura y silenciosa, y el aire tenía un frío cortante que se sentía anormal para la época del año. Mientras caminaba, Sofía sintió una presencia a su alrededor, una sensación de ser observada. De repente, la linterna empezó a parpadear y, en un instante, se apagó por completo. La calle quedó sumida en la oscuridad. Fue entonces cuando Sofía vio una figura translúcida al final de la calle. Era una mujer con un vestido blanco, que flotaba ligeramente sobre el suelo. Sofía, con el corazón latiendo con fuerza, avanzó lentamente hacia la figura. Al acercarse, pudo ver el rostro de la mujer, era joven y hermosa, pero su expresión era de profunda tristeza. La figura extendió una mano hacia Sofía, y aunque todo su instinto le decía que huyera, algo la mantuvo en su lugar. ¿Isabella?, susurró Sofía, casi sin aliento. La figura asintió lentamente y comenzó a moverse hacia un callejón estrecho y oscuro. Sin pensarlo dos veces, Sofía la siguió. El callejón era un lugar que había sido sellado durante años, olvidado por todos. Isabella se detuvo frente a un muro de ladrillos y señaló con su mano pálida. Sofía entendió el mensaje. Empezó a remover los ladrillos sueltos, y pronto descubrió un pequeño hueco. Dentro, encontró un medallón de plata con la foto de Isabella, una carta y un pequeño diario. La carta estaba dirigida a su familia, explicando que había sido secuestrada y había logrado esconder estos objetos antes de que la atraparan de nuevo. Las lágrimas llenaron los ojos de Sofía mientras leía la carta. En ese momento, Isabella se desvaneció lentamente, dejando solo un susurro en el aire. Gracias. Sofía llevó los objetos al pueblo y contó su historia. La noticia de lo que había encontrado se extendió rápidamente, y finalmente, Isabella pudo ser recordada con cariño y no solo con tristeza y misterio. La calle de la Luna, a partir de entonces, ya no fue un lugar de miedo, sino un sitio de memoria y homenaje a la joven desaparecida. Aunque la figura de Isabella ya no fue vista, los habitantes de Aldea Vieja sabían que su espíritu había encontrado paz. Sofía se convirtió en una figura respetada en el pueblo, y la historia de Isabella se convirtió en un símbolo de esperanza y resolución para todos aquellos que perdieron a sus seres queridos. La calle de la Luna, iluminada por la verdad, dejó de ser una sombra en la noche.
La ciudad de Sombra Oscura siempre había sido un lugar de misterios y secretos. Entre sus calles estrechas y mal iluminadas, el silencio de la noche estaba lleno de susurros y ecos de tiempos pasados. En el corazón de esta ciudad, un cabaret llamado El Crepúsculo abría sus puertas a aquellos que buscaban olvidar sus problemas en la música y el baile. Pero pocos sabían que el cabaret escondía un oscuro secreto. Lara era una joven trabajadora del cabaret. Había llegado a Sombra Oscura buscando un nuevo comienzo, huyendo de un pasado que prefería olvidar. Con su belleza y talento para el baile, rápidamente se convirtió en una de las estrellas del lugar. Sin embargo, desde el primer día, había sentido algo extraño en el ambiente, una sensación de ser observada por ojos invisibles. El dueño del cabaret, un hombre enigmático llamado Donovan, era conocido por su comportamiento misterioso y su aire de autoridad. Siempre vestía de negro y sus ojos parecían contener la sabiduría de siglos. Donovan se acercó a Lara una noche después de una de sus actuaciones más exitosas. «Lara, tengo un trabajo especial para ti», dijo, su voz suave pero firme. «¿Qué tipo de trabajo?», preguntó ella, intrigada y un poco asustada. «Necesito que limpies el sótano después del cierre. Es una tarea simple, pero requiere discreción. No le hables a nadie sobre esto». Lara sintió un escalofrío, pero asintió. No podía permitirse perder el trabajo. Aquella noche, después de que los últimos clientes se marcharon y las luces se apagaron, Lara descendió las escaleras que llevaban al sótano. El lugar estaba en penumbra, apenas iluminado por una bombilla parpadeante. Mientras avanzaba, el aire se volvía más frío y pesado, y el silencio era casi ensordecedor. Encontró un balde y una fregona y comenzó a limpiar el suelo de piedra. A medida que trabajaba, no podía evitar sentir que algo la observaba desde las sombras. De repente, escuchó un susurro, un murmullo que parecía provenir de las paredes mismas. «Lara. Lara». Su corazón latió con fuerza. Giró sobre sí misma, pero no había nadie. Decidió continuar con su tarea, tratando de ignorar los sonidos. Pero los susurros continuaban, cada vez más insistentes. De repente, un fuerte golpe resonó a su lado, y una puerta oculta se abrió en la pared del fondo. Lara, impulsada por una mezcla de curiosidad y temor, se acercó a la puerta. Dentro, encontró una habitación pequeña, llena de objetos antiguos y polvorientos. En el centro de la habitación, había un espejo grande, cubierto por una tela negra. Lara sintió una atracción inexplicable hacia el espejo y, sin pensarlo, retiró la tela. El espejo reflejaba su imagen, pero también algo más. A su lado, había una figura alta y oscura con ojos brillantes y maliciosos. Lara retrocedió horrorizada, pero la figura en el espejo no se movió. En lugar de eso, extendió una mano hacia ella, como si intentara atravesar el cristal. «Ayúdame», dijo una voz profunda y cavernosa. Lara sintió que sus piernas se debilitaban. Intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. La figura en el espejo se acercó más, y la temperatura de la habitación cayó en picado. Justo cuando pensó que no podría soportar más, la puerta del sótano se abrió de golpe y Donovan apareció. «Apártate de ahí», gritó con una voz que no admitía réplica. Lara se tambaleó hacia atrás y Donovan se acercó al espejo, recitando palabras en un idioma antiguo y desconocido. La figura en el espejo comenzó a retorcerse y a desvanecerse lentamente hasta que finalmente desapareció. Donovan cubrió el espejo de nuevo y se giró hacia Lara, su expresión grave. «Hay cosas en este lugar que no deberías haber visto», dijo. «Pero ahora que lo sabes, no hay vuelta atrás». Lara estaba aterrorizada, pero también furiosa. «¿Qué es ese espejo? ¿Qué está pasando aquí?». Donovan suspiró y se sentó en una de las viejas sillas del sótano.
El crepúsculo fue construido sobre los cimientos de un antiguo templo dedicado a fuerzas oscuras. Ese espejo es un portal que conecta nuestro mundo con el de los espíritus. La figura que viste es un demonio que ha estado tratando de atravesar a nuestro mundo. Mantenerlo a raya requiere poder y vigilancia constante. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, exigió saber Lara. Tú tienes una conexión con este lugar. No sé por qué, pero los espíritus te buscan. Ahora que lo sabes, necesito tu ayuda para mantener a raya a esas fuerzas. Juntos, podemos proteger a los demás y, quizás, descubrir cómo cerrar el portal para siempre. Lara miró a Donovan, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Sabía que no podía simplemente marcharse y fingir que nada había sucedido. Asintió lentamente, aceptando su destino. Desde esa noche, Lara y Donovan trabajaron juntos, manteniendo el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Aunque las sombras nunca desaparecieron por completo, su valentía y unión lograron mantener a raya el mal que acechaba en el crepúsculo. Pero cada noche, al limpiar el sótano, Lara no podía evitar mirar de reojo el espejo, sabiendo que las sombras siempre estaban al acecho, esperando su oportunidad para volver. La ciudad de Elmbrook, con su mezcla de edificios antiguos y rascacielos modernos, tenía una vida nocturna vibrante y caótica. Entre los neons de colores y el bullicio constante, había un rincón oscuro conocido solo por aquellos que buscaban más que simples diversiones nocturnas, la Rosa Negra. Este era un club de aspecto decadente, donde los secretos y los pecados se entrelazaban en una maraña indescifrable. Rosa trabajaba en la Rosa Negra como bailarina y mesera. Llevaba 3 meses en el club, atraída por el salario decente y la oportunidad de escapar de su pasado turbulento en otra ciudad. Pero desde el primer día, había sentido una extraña inquietud en el aire. Sus compañeros de trabajo eran amables, pero siempre había un velo de secretos que nadie se atrevía a romper. Una noche particularmente fría y oscura, Rosa terminó su turno a las 3 de la mañana. El club estaba vacío, salvo por el personal que limpiaba y el dueño, el señor Víctor, que supervisaba todo con su habitual mirada calculadora. Rosa se dirigió al vestuario para cambiarse, pero algo la hizo detenerse. Un murmullo, apenas audible, parecía provenir de uno de los rincones oscuros del club. Con el corazón acelerado, Rosa siguió el sonido hasta un pasillo estrecho que nunca había notado antes. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz descolorido y rasgado, y el aire era notablemente más frío. El murmullo se convirtió en un llanto suave, como el de una mujer en apuros. Rosa, armada con una linterna que había encontrado en el vestuario, avanzó lentamente. Al final del pasillo, encontró una puerta antigua de madera. Dudó por un momento, pero el llanto era ahora más fuerte, casi desesperado. Empujó la puerta y entró en una habitación pequeña y oscura. En el centro, una mujer joven, pálida y con ojos llenos de terror, estaba encadenada a una silla. Parecía una versión más joven de Rosa, con la misma tez clara y cabello oscuro. ¿Quién eres?, preguntó Rosa, su voz temblando. La mujer levantó la vista con una mirada de desesperación. Me llamo Lucía. Me atraparon aquí hace meses. Por favor, ayúdame. Rosa se acercó, intentando liberar a Lucía de las cadenas. Pero justo en ese momento, la puerta se cerró de golpe, y una risa baja y siniestra resonó en la habitación. Víctor apareció en la penumbra, sus ojos brillando con una malicia que Rosa nunca había visto antes. Parece que has encontrado mi pequeño secreto, Rosa, dijo con voz suave y peligrosa. Lucía es una de las muchas almas que este club necesita para mantenerse en pie. Y ahora, tú también formarás parte de esta colección. Antes de que pudiera reaccionar, Rosa sintió un dolor agudo en su cuello y todo se volvió negro. Cuando Rosa despertó, se encontraba en la misma silla en la que había visto a Lucía.
La habitación ahora estaba llena de sombras danzantes, y las paredes parecían moverse y susurrar. Intentó liberarse, pero las cadenas eran demasiado fuertes. Víctor estaba de pie frente a ella, sosteniendo una vela que proyectaba sombras inquietantes en su rostro. «Este club no es un simple negocio», explicó Víctor. «Es un portal, un lugar donde las almas atrapadas alimentan a los seres que viven en la oscuridad. Cada noche, cuando los clientes se van, el verdadero trabajo comienza». Las lágrimas corrían por el rostro de Rosa mientras Víctor pronunciaba unas palabras en un idioma antiguo y olvidado. Las sombras en la habitación comenzaron a acercarse, tomando formas grotescas y alargadas. Rosa sintió un frío abrumador que parecía absorber su vitalidad. De repente, la puerta se abrió de golpe y Lucía, ahora libre de sus cadenas, entró corriendo. En sus manos, llevaba una antigua daga ceremonial que había encontrado escondida en un cajón de la sala. «Víctor», gritó. «Tu reinado de terror termina aquí». Antes de que Víctor pudiera reaccionar, Lucía se lanzó hacia él, clavando la daga en su pecho. Víctor soltó un grito inhumano y las sombras en la habitación comenzaron a retorcerse y desvanecerse. Las cadenas que sujetaban a Rosa se rompieron y, juntas, las dos mujeres salieron corriendo de la habitación. El club comenzó a desmoronarse a su alrededor mientras las fuerzas oscuras que lo habían sostenido se desvanecían. Corrieron a través de los pasillos que ahora se retorcían y cambiaban, hasta finalmente llegar a la salida. Afuera, la noche parecía más clara y el aire, más ligero. Lucía y Rosa se miraron, exhaustas pero aliviadas. «Gracias por salvarme», dijo Rosa, abrazando a Lucía. «No sé cómo lo lograste». «Sabía que había una manera de romper el hechizo», respondió Lucía. «Encontré la daga mientras estabas inconsciente. Y ahora, finalmente, somos libres». Elmbrook nunca fue el mismo después de esa noche. La Rosa Negra quedó en ruinas, y los rumores sobre su caída se convirtieron en leyendas urbanas. La ciudad de Crepusculia era un lugar sombrío, lleno de edificios antiguos que se elevaban hacia el cielo con un aire amenazante. Sus calles adoquinadas estaban siempre cubiertas por una niebla persistente que parecía ocultar secretos oscuros. Era una ciudad que jamás dormía, y donde la noche era el dominio de las sombras y los susurros inquietantes. Clara era una trabajadora de la noche. Cada anochecer, se dirigía a su lugar de trabajo, un antiguo teatro convertido en un cabaret decadente llamado el Refugio del Ocaso. El teatro estaba situado en uno de los barrios más antiguos y siniestros de Crepusculia. Había sido construido en el siglo XIX y, aunque su fachada aún conservaba vestigios de su antigua gloria, el interior estaba lleno de decadencia y misterio. Clara había empezado a trabajar en el Refugio del Ocaso hace 3 meses, después de haber perdido su empleo como mesera en un café. Necesitaba el dinero y el trabajo en el cabaret parecía una solución temporal. Sin embargo, desde el primer día, algo en el lugar le provocaba escalofríos. Las paredes parecían susurrar, y los espejos en el vestíbulo reflejaban más que solo su imagen. El cabaret tenía una clientela variada, pero todos compartían una misma cualidad: sus miradas eran vacías, como si hubieran visto cosas que ningún ser humano debería ver. El dueño del lugar, el señor Víctor, era un hombre alto y delgado con una sonrisa inquietante y ojos que parecían perforar el alma de cualquiera que se cruzara con su mirada. Una noche, después de una actuación especialmente agotadora, Clara se quedó más tiempo del habitual, ordenando el vestuario. Mientras se cambiaba de ropa, escuchó un murmullo que parecía venir de detrás de uno de los espejos grandes que adornaban el camerino. Al principio pensó que era su imaginación, pero el murmullo persistía, y cada vez era más claro. «Clara»,
Clara. Su corazón empezó a latir con fuerza. Se acercó al espejo, tratando de discernir de dónde venía el sonido. Para su sorpresa, el espejo parecía vibrar ligeramente, como si hubiera algo al otro lado. Con mano temblorosa, tocó la superficie fría del cristal. En ese momento, el murmullo se convirtió en un grito desgarrador y el espejo se rompió en 1000 pedazos, revelando una habitación oculta detrás de él. La habitación estaba iluminada por una tenue luz roja, y las paredes estaban cubiertas de inscripciones en un idioma que Clara no reconocía. En el centro de la habitación, había un círculo de velas negras rodeando una silla de madera. Atada a la silla, una mujer con la misma apariencia que Clara, pero con los ojos llenos de terror, luchaba por liberarse. Antes de que pudiera reaccionar, Clara sintió una mano fría en su hombro. Se giró y se encontró cara a cara con el señor Víctor. Su sonrisa era más siniestra que nunca. «Bienvenida a la verdadera naturaleza del refugio del ocaso, Clara», dijo con voz suave. «Este lugar no es solo un cabaret. Es una puerta a otro mundo, un mundo de pesadillas y oscuridad. Cada trabajadora que ha pasado por aquí ha dejado una parte de su alma en esta habitación. Y ahora es tu turno». Clara intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. Las paredes comenzaron a cerrarse, y las inscripciones brillaron con una luz intensa. Sintió como si su propia esencia fuera succionada hacia la silla, y en un parpadeo, estaba atada, reemplazando a la mujer que antes ocupaba el lugar. Víctor se acercó lentamente, su sonrisa convertida en una mueca de satisfacción. «No te preocupes, Clara. Tu sacrificio no será en vano. Este lugar necesita almas para mantenerse en pie, y ahora eres parte de su historia. Una historia que se repite una y otra vez, atrapando a las trabajadoras de la noche en un ciclo sin fin». Los gritos de Clara resonaron por todo el cabaret, pero fuera de las paredes de la habitación oculta, todo parecía seguir igual. La música continuaba, los clientes seguían bebiendo y charlando. Y la noche en Crepusculia continuaba, indiferente al horror que se desarrollaba en su corazón oscuro. El refugio del ocaso siguió operando, y cada nueva trabajadora sentía una inexplicable atracción hacia el lugar. Y así, el ciclo continuaba, alimentado por las almas de las trabajadoras de la noche, atrapadas para siempre en el misterioso teatro de Crepusculia. En un pequeño pueblo llamado Aldea Vieja, las noches estaban envueltas en un manto de misterio y susurros. Las calles estrechas y empedradas eran apenas iluminadas por faroles antiguos que proyectaban sombras inquietantes. Los lugareños evitaban salir después del anochecer, pues todos conocían la leyenda de Isabella, la mujer que desapareció en la calle de la Luna. Hace muchos años, Isabella era una joven conocida por su amabilidad y belleza. Vivía con su familia en una acogedora casa en la periferia del pueblo. Una noche de verano, Isabella salió para visitar a una amiga que vivía al otro lado de Aldea Vieja. Prometió regresar antes de que anocheciera, pero nunca volvió. Su desaparición fue un golpe devastador para el pueblo. Se organizaron búsquedas, se peinó cada rincón y cada bosque cercano, pero Isabella parecía haberse desvanecido en el aire. Las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años, y la esperanza de encontrarla se desvaneció lentamente. Sin embargo, la noche de su desaparición dejó una marca indeleble en la memoria de Aldea Vieja. Los habitantes comenzaron a contar historias de encuentros misteriosos en la calle de la Luna, la misma calle por la que Isabella había caminado la última vez que se la vio. Decían que en noches sin luna, una figura etérea vestida con un vestido blanco aparecía de la nada. Algunos aseguraban haber visto a una mujer hermosa y triste que caminaba lentamente, como si buscara algo o a alguien. Una noche, Sofía, una joven periodista intrigada por la leyenda, decidió investigar. Armada con una linterna y su grabadora, se aventuró por la calle de la Luna, decidida a descubrir la verdad detrás de los relatos.
La noche era oscura y silenciosa, y el aire tenía un frío cortante que se sentía anormal para la época del año. Mientras caminaba, Sofía sintió una presencia a su alrededor, una sensación de ser observada. De repente, la linterna empezó a parpadear y, en un instante, se apagó por completo. La calle quedó sumida en la oscuridad. Fue entonces cuando Sofía vio una figura translúcida al final de la calle. Era una mujer con un vestido blanco, que flotaba ligeramente sobre el suelo. Sofía, con el corazón latiendo con fuerza, avanzó lentamente hacia la figura. Al acercarse, pudo ver el rostro de la mujer. Era joven y hermosa, pero su expresión era de profunda tristeza. La figura extendió una mano hacia Sofía, y aunque todo su instinto le decía que huyera, algo la mantuvo en su lugar. ¿Isabella?, susurró Sofía, casi sin aliento. La figura asintió lentamente y comenzó a moverse hacia un callejón estrecho y oscuro. Sin pensarlo dos veces, Sofía la siguió. El callejón era un lugar que había sido sellado durante años, olvidado por todos. Isabella se detuvo frente a un muro de ladrillos y señaló con su mano pálida. Sofía entendió el mensaje. Empezó a remover los ladrillos sueltos, y pronto descubrió un pequeño hueco. Dentro, encontró un medallón de plata con la foto de Isabella, una carta y un pequeño diario. La carta estaba dirigida a su familia, explicando que había sido secuestrada y había logrado esconder estos objetos antes de que la atraparan de nuevo. Las lágrimas llenaron los ojos de Sofía mientras leía la carta. En ese momento, Isabella se desvaneció lentamente, dejando solo un susurro en el aire. Gracias. Sofía llevó los objetos al pueblo y contó su historia. La noticia de lo que había encontrado se extendió rápidamente, y finalmente, Isabella pudo ser recordada con cariño y no solo con tristeza y misterio. La calle de la Luna, a partir de entonces, ya no fue un lugar de miedo, sino un sitio de memoria y homenaje a la joven desaparecida. Aunque la figura de Isabella ya no fue vista, los habitantes de Aldeavieja sabían que su espíritu había encontrado paz. Sofía se convirtió en una figura respetada en el pueblo, y la historia de Isabella se convirtió en un símbolo de esperanza y resolución para todos aquellos que perdieron a sus seres queridos. La calle de la Luna, iluminada por la verdad, dejó de ser una sombra en la noche. La ciudad de Sombra Oscura siempre había sido un lugar de misterios y secretos. Entre sus calles estrechas y mal iluminadas, el silencio de la noche estaba lleno de susurros y ecos de tiempos pasados. En el corazón de esta ciudad, un cabaret llamado El Crepúsculo abría sus puertas a aquellos que buscaban olvidar sus problemas en la música y el baile. Pero pocos sabían que el cabaret escondía un oscuro secreto. Lara era una joven trabajadora del cabaret. Había llegado a Sombra Oscura buscando un nuevo comienzo, huyendo de un pasado que prefería olvidar. Con su belleza y talento para el baile, rápidamente se convirtió en una de las estrellas del lugar. Sin embargo, desde el primer día, había sentido algo extraño en el ambiente, una sensación de ser observada por ojos invisibles. El dueño del cabaret, un hombre enigmático llamado Donovan, era conocido por su comportamiento misterioso y su aire de autoridad. Siempre vestía de negro y sus ojos parecían contener la sabiduría de siglos. Donovan se acercó a Lara una noche después de una de sus actuaciones más exitosas. Lara, tengo un trabajo especial para ti, dijo, su voz suave pero firme. ¿Qué tipo de trabajo?, preguntó ella, intrigada y un poco asustada. Necesito que limpies el sótano después del cierre. Es una tarea simple, pero requiere discreción. No le hables a nadie sobre esto. Lara sintió un escalofrío, pero asintió. No podía permitirse perder el trabajo. Aquella noche, después de que los últimos clientes se marcharon y las luces se apagaron, Lara descendió las escaleras que llevaban al sótano. El lugar estaba en penumbra, apenas iluminado por una bombilla parpadeante. Mientras avanzaba, el aire se volvía más frío y pesado.
y el silencio era casi ensordecedor. Encontró un balde y una fregona y comenzó a limpiar el suelo de piedra. A medida que trabajaba, no podía evitar sentir que algo la observaba desde las sombras. De repente, escuchó un susurro, un murmullo que parecía provenir de las paredes mismas. Lara. Lara. Su corazón latió con fuerza. Giró sobre sí misma, pero no había nadie. Decidió continuar con su tarea, tratando de ignorar los sonidos. Pero los susurros continuaban, cada vez más insistentes. De repente, un fuerte golpe resonó a su lado, y una puerta oculta se abrió en la pared del fondo. Lara, impulsada por una mezcla de curiosidad y temor, se acercó a la puerta. Dentro, encontró una habitación pequeña, llena de objetos antiguos y polvorientos. En el centro de la habitación, había un espejo grande, cubierto por una tela negra. Lara sintió una atracción inexplicable hacia el espejo y, sin pensarlo, retiró la tela. El espejo reflejaba su imagen, pero también algo más. A su lado, había una figura alta y oscura con ojos brillantes y maliciosos. Lara retrocedió horrorizada, pero la figura en el espejo no se movió. En lugar de eso, extendió una mano hacia ella, como si intentara atravesar el cristal. «Ayúdame», dijo una voz profunda y cavernosa. Lara sintió que sus piernas se debilitaban. Intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. La figura en el espejo se acercó más, y la temperatura de la habitación cayó en picado. Justo cuando pensó que no podría soportar más, la puerta del sótano se abrió de golpe y Donovan apareció. «Apártate de ahí», gritó con una voz que no admitía réplica. Lara se tambaleó hacia atrás y Donovan se acercó al espejo, recitando palabras en un idioma antiguo y desconocido. La figura en el espejo comenzó a retorcerse y a desvanecerse lentamente hasta que finalmente desapareció. Donovan cubrió el espejo de nuevo y se giró hacia Lara, su expresión grave. «Hay cosas en este lugar que no deberías haber visto», dijo. «Pero ahora que lo sabes, no hay vuelta atrás». Lara estaba aterrorizada, pero también furiosa. «¿Qué es ese espejo? ¿Qué está pasando aquí?». Donovan suspiró y se sentó en una de las viejas sillas del sótano. El crepúsculo fue construido sobre los cimientos de un antiguo templo dedicado a fuerzas oscuras. Ese espejo es un portal que conecta nuestro mundo con el de los espíritus. La figura que viste es un demonio que ha estado tratando de atravesar a nuestro mundo. Mantenerlo a raya requiere poder y vigilancia constante. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, exigió saber Lara. «Tú tienes una conexión con este lugar. No sé por qué, pero los espíritus te buscan. Ahora que lo sabes, necesito tu ayuda para mantener a raya a esas fuerzas. Juntos, podemos proteger a los demás y, quizás, descubrir cómo cerrar el portal para siempre». Lara miró a Donovan, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Sabía que no podía simplemente marcharse y fingir que nada había sucedido. Asintió lentamente, aceptando su destino. Desde esa noche, Lara y Donovan trabajaron juntos, manteniendo el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Aunque las sombras nunca desaparecieron por completo, su valentía y unión lograron mantener a raya el mal que acechaba en el crepúsculo. Pero cada noche, al limpiar el sótano, Lara no podía evitar mirar de reojo el espejo, sabiendo que las sombras siempre estaban al acecho, esperando su oportunidad para volver. La ciudad de Elmbrook, con su mezcla de edificios antiguos y rascacielos modernos, tenía una vida nocturna vibrante y caótica. Entre los neons de colores y el bullicio constante, había un rincón oscuro conocido solo por aquellos que buscaban más que simples diversiones nocturnas, la Rosa Negra. Este era un club de aspecto decadente, donde los secretos y los pecados se entrelazaban en una maraña indescifrable. Rosa trabajaba en la Rosa Negra como bailarina y mesera. Llevaba 3 meses en el club,
atraída por el salario decente y la oportunidad de escapar de su pasado turbulento en otra ciudad. Pero desde el primer día, había sentido una extraña inquietud en el aire. Sus compañeros de trabajo eran amables, pero siempre había un velo de secretos que nadie se atrevía a romper. Una noche particularmente fría y oscura, Rosa terminó su turno a las 3 de la mañana. El club estaba vacío, salvo por el personal que limpiaba y el dueño, el señor Víctor, que supervisaba todo con su habitual mirada calculadora. Rosa se dirigió al vestuario para cambiarse, pero algo la hizo detenerse. Un murmullo, apenas audible, parecía provenir de uno de los rincones oscuros del club. Con el corazón acelerado, Rosa siguió el sonido hasta un pasillo estrecho que nunca había notado antes. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz descolorido y rasgado, y el aire era notablemente más frío. El murmullo se convirtió en un llanto suave, como el de una mujer en apuros. Rosa, armada con una linterna que había encontrado en el vestuario, avanzó lentamente. Al final del pasillo, encontró una puerta antigua de madera. Dudó por un momento, pero el llanto era ahora más fuerte, casi desesperado. Empujó la puerta y entró en una habitación pequeña y oscura. En el centro, una mujer joven, pálida y con ojos llenos de terror, estaba encadenada a una silla. Parecía una versión más joven de Rosa, con la misma tez clara y cabello oscuro. ¿Quién eres?, preguntó Rosa, su voz temblando. La mujer levantó la vista con una mirada de desesperación. Me llamo Lucía. Me atraparon aquí hace meses. Por favor, ayúdame. Rosa se acercó, intentando liberar a Lucía de las cadenas. Pero justo en ese momento, la puerta se cerró de golpe, y una risa baja y siniestra resonó en la habitación. Víctor apareció en la penumbra, sus ojos brillando con una malicia que Rosa nunca había visto antes. Parece que has encontrado mi pequeño secreto, Rosa, dijo con voz suave y peligrosa. Lucía es una de las muchas almas que este club necesita para mantenerse en pie. Y ahora, tú también formarás parte de esta colección. Antes de que pudiera reaccionar, Rosa sintió un dolor agudo en su cuello y todo se volvió negro. Cuando Rosa despertó, se encontraba en la misma silla en la que había visto a Lucía. La habitación ahora estaba llena de sombras danzantes, y las paredes parecían moverse y susurrar. Intentó liberarse, pero las cadenas eran demasiado fuertes. Víctor estaba de pie frente a ella, sosteniendo una vela que proyectaba sombras inquietantes en su rostro. Este club no es un simple negocio, explicó Víctor. Es un portal, un lugar donde las almas atrapadas alimentan a los seres que viven en la oscuridad. Cada noche, cuando los clientes se van, el verdadero trabajo comienza. Las lágrimas corrían por el rostro de Rosa mientras Víctor pronunciaba unas palabras en un idioma antiguo y olvidado. Las sombras en la habitación comenzaron a acercarse, tomando formas grotescas y alargadas. Rosa sintió un frío abrumador que parecía absorber su vitalidad. De repente, la puerta se abrió de golpe y Lucía, ahora libre de sus cadenas, entró corriendo. En sus manos, llevaba una antigua daga ceremonial que había encontrado escondida en un cajón de la sala. «Víctor», gritó. «Tu reinado de terror termina aquí». Antes de que Víctor pudiera reaccionar, Lucía se lanzó hacia él, clavando la daga en su pecho. Víctor soltó un grito inhumano y las sombras en la habitación comenzaron a retorcerse y desvanecerse. Las cadenas que sujetaban a Rosa se rompieron y, juntas, las dos mujeres salieron corriendo de la habitación. El club comenzó a desmoronarse a su alrededor mientras las fuerzas oscuras que lo habían sostenido se desvanecían. Corrieron a través de los pasillos que ahora se retorcían y cambiaban, hasta finalmente llegar a la salida. Afuera, la noche parecía más clara y el aire, más ligero. Lucía y Rosa se miraron, exhaustas pero aliviadas. «Gracias por salvarme», dijo Rosa, abrazando a Lucía. «No sé cómo lo lograste».
Sabía que había una manera de romper el hechizo, respondió Lucía. Encontré la daga mientras estabas inconsciente. Y ahora, finalmente, somos libres. Elmbrook nunca fue el mismo después de esa noche. La Rosa Negra quedó en ruinas, y los rumores sobre su caída se convirtieron en leyendas urbanas.